Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo 1, donde dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Los versículos del 1 al 21 nos van a estar hablando de la enseñanza sobre su gloria, ya que en el conjunto de la enseñanza Mateo introduce primero el relato de la transfiguración. Pero primeramente vamos a estar compartiendo los versículos 1 al 9, donde nos habla de la transfiguración. La identificación habitual de Mateo en cuanto a tiempos cambia radicalmente aquí con una precisión total, ya que el evangelista dice que el acontecimiento que va a relatar tuvo lugar 6 días después de la promesa que Jesús hizo de que algunos de entre ellos no verían muerte antes de ver al Hijo de Dios viniendo en su reino, como así muestra Mateo capítulo 16, versículo 28, donde dice: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero por otro lado, Marcos establece el mismo cómputo, mientras que por otro lado, Lucas escribe como 8 días después. Lucas capítulo 9, versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Sin embargo, no hay contradicción entre las dos expresiones, simplemente ya que Lucas hace el cómputo habitual judío. De ahí que introduzca el adverbio como para establecer una aproximación temporal, ya que los judíos contaban como un día la tarde y la mañana de ahí que en lugar de 6 días exactos aproxime a 8 con las partes del primero y del último contados como 2 días. Pero Mateo guarda silencio sobre los sucesos ocurridos entre las dos fechas, como si estuviese intentando revestir de solemnidad el acontecimiento que va a relatar. En esa ocasión el Señor tomó consigo a 3 de los suyos, ya que antes había dicho que algunos de ellos verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino: Pedro, Santiago o Jacobo y Juan, su hermano. Este era el número que la ley determinaba para que hubiese un testimonio eficaz. Deuteronomio capítulo 17 versículo 6 dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá. El que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Por eso también dice Jesús que boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo capítulo 18 y versículo 16. Estos eran los mismos que fueron admitidos de todos los apóstoles para estar presentes en la resurrección de la hija de Jairo, y más adelante los 3 que estuvieron más cerca del Señor en la agonía de Gesemaní. Marcos capítulo 5 y versículo 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En aquellos momentos del ministerio de Jesús era suficiente con que pocos, pero suficientes para dar como bueno el testimonio, presenciaran acontecimientos extraordinarios, a fin de que se pudiera cumplir mejor la advertencia de no comunicar nada a nadie de estas manifestaciones excepcionales, como así señala el versículo 17. Entonces, ¿por qué estos mismos 3? Cualquier respuesta es mera hipótesis. No sorprende que uno de ellos fuera Pedro,
el que había testificado sobre quién era Jesús, en el capítulo 16, los versículos 16 al 19, ya que alguna supuesta razón podría aducir en relación con Juan, tal vez por amor por el Maestro y por ser quien reitera en su Evangelio que era amado por Jesús. Así lo muestra Juan capítulo 13, versículo 23 y capítulo 19, versículo 26. Sin embargo, no debe de olvidarse que es una buena apreciación subjetiva de sentirse amado por el Señor, pero Él amaba absolutamente a todos. Así lo muestra también Juan capítulo 13 y versículo 1. Y Santiago o Jacobo iba a ser el primer mártir entre los apóstoles. Así lo muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 12 y versículo 2. Y tal vez el Señor le concedió el privilegio de estar entre los 3 testigos presenciales de estos acontecimientos. De manera que, seleccionados los 3, el Señor subió con ellos a un monte alto, imposible de identificar, y que pudo haber sido, como algunos creen, de los montes de la sierra de Hermón, cercana a la ciudad, con elevaciones que alcanzan hasta los 2.814 metros de altitud. Pero sin embargo, otros muchos se inclinan por el Tabor, el menos probable de todos, ya que algunos consideran que tuvo que haber sido el Hermón en la Alta Galilea, mucho más lógico que las anteriores y que se eleva hasta los 1.200 metros. Este parecería el lugar por cuanto al siguiente día, cuando descendieron del monte, salió a su encuentro una gran multitud, entre la que había algunos escribas. Marcos capítulo 9 y versículo 14 dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Por tanto, esto podría ser cosa improbable en la zona de la sierra del Hermón, ya que desde el monte Hermón había una distancia relativamente corta hasta Capernaum, donde probablemente el Señor estuvo poco después, como así muestra el versículo 24. Tengas en cuenta que todas estas posibles localizaciones son meras sugerencias, sin base bíblica que las autentifiquen. Parece ser que la ascensión al monte y luego la transfiguración ocurrió de noche. El Señor subió al monte a orar, así lo dice Lucas capítulo 9 y versículo 28. Lo había hecho varias veces en la noche, como cuando escogió, por ejemplo, a los 12, como señala Lucas capítulo 6, versículo 12. O después de la multiplicación de los panes, capítulo 14, versículo 23. Ya que un tiempo de oración intensa precede o está presente en las grandes crisis en el ministerio de Cristo. En el bautismo, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 21. También en la preparación para la evangelización y su ministerio, Marcos capítulo 1 y versículo 35. También en la elección de los discípulos, Lucas capítulo 6 versículo 12. Y en el inicio de la etapa final de su ministerio, Mateo capítulo 14 versículo 23. Pero en esta ocasión debió de haber sido de noche porque los 3 discípulos estaban cargados de sueño. Lucas capítulo 9 y versículo 32. En el silencio de la noche, el diálogo entre Jesús y los 2 profetas sería oído con mayor nitidez. Además, la falta de luz haría más notoria la gloria de la transfiguración. Continuará con el versículo 2, donde dice: Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Con una expresión sencilla
y concisa, Mateo afirma que el Señor se transfiguró delante de ellos. En cierta medida la transfiguración era para ellos, es decir, para que los 3 discípulos viesen lo que nunca antes habían visto de Jesús. 3 aspectos deben destacarse en el análisis de este versículo. Primeramente, el hecho en sí, ya que Jesús se transfiguró. El verbo que utiliza el evangelista es un verbo compuesto que expresa la idea de un cambio en la forma. De hecho, es una transformación que equivale a hacer o producir un cambio en la forma de algo. El verbo transfigurar equivale a hacer un cambio en el aspecto exterior o en la figura de algo. Ahora bien, era una transformación, es decir, un cambio de forma o una transfiguración, un cambio de aspecto. Ambas cosas son verdad aquí, ya que el Señor se transformó, es decir, se manifestó de otra forma y se transfiguró, es decir, se manifestó. La expresión visible de la forma personal revela la condición de siervo, semejante a los hombres, en contraste con las de Dios en poder y gloria. Esto en Jesucristo no supone una transfiguración, es decir, un cambio de forma, sino la expresión de quien, existiendo eternamente en forma de Dios, tomó la forma de siervo. Esta última era la realidad visible cotidiana. En el monte manifestó la forma divina al exterior. El verbo que Mateo usa está relacionado con un cambio de algo de un estado a otro, es decir, del estado de vaciamiento al que Jesús había llegado al hacerse hombre y que lo lleva a la condición de siervo, al estado que como Dios le corresponde eternamente. La expresión externa de la forma de siervo se suspende temporalmente para revelar visiblemente la forma de Dios. El término forma en griego expresa una condición vivencial, íntima y personal. Quiere decir esto que no podía manifestar en forma de siervo si no lo fuera realmente y no podría hacerlo en forma de Dios si no lo fuera esencialmente. Cuando Mateo dice que el Señor se transfiguró, está describiendo un cambio visible externamente de algo que es realidad esencial, ya que no se piensa en una transfiguración de la esencia de Jesús, sino que ésta se hace visible delante de los 3 discípulos escogidos. El uso de la voz pasiva en el texto griego indica que se trata de una acción de la deidad. Esta revelación de la gloria divina en el Jesús terreno tiene un aspecto de gracia, destinada a los discípulos que tenían necesidad de entender la realidad del Rey y la manifestación del reino. El segundo aspecto que debe tenerse en cuenta, además del hecho en sí, es el de la necesidad inmediata del acontecimiento, como manifestación de ese hecho. Jesús se hizo resplandeciente, es decir, brilló con luz propia, de tal manera que superaba el brillo del sol en el momento de mayor intensidad, como el sol. De igual manera, los vestidos del Señor se hicieron brillantes, como luminosos. Todo el aspecto del Señor desprendía majestad y gloria. Los discípulos, acostumbrados a las descripciones de la Shekinah, la gloria de Dios, podían entender que la luminosidad y el aspecto majestuoso de Jesús correspondía al de Dios y estaba lejos de ser el de un hombre prodigioso o de un gran profeta.
La confesión de Pedro sobre que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, adquiría aquí la dimensión real que contenía, ya que la idea mesiánica en el judaísmo era la de un rey, el ungido de Dios prometido, el Hijo de David, que se levantaría y heriría la tierra con la palabra de su boca, la purificaría de pecado, aplastaría a todas las naciones paganas y liberaría a Jerusalén. Y después de reunir a sí mismo todas las tribus de Israel, reinaría para siempre como rey. Ellos consideraban que de alguna manera tendría una vinculación especial con Dios e incluso una cierta condición divina, pero que no definían plenamente, ya que este rey de la casa de David recibiría dones sobrenaturales, dominando sobre las naciones y reinando con justicia y rigiendo las naciones con vara de hierro, no por el poder de las armas, sino por el poder de Dios. A la confesión de Pedro cuando dice, «Tú eres el Cristo», Jesús respondió con profecía sobre su muerte y sufrimiento. Se discute sobre lo que Pedro quiso decir con su confesión mesiánica. Algunos piensan que Pedro estaba expresando la esperanza genérica del judaísmo como la manifestación de un rey de la casa de David, que destruiría las estructuras políticas del poder y reinaría a Israel bajo un reino. Ahora bien, ¿es esto lo que Pedro pensaba o incluso lo que pensaban los discípulos? No cabe duda que algunos de ellos estaban esperando la manifestación de un reino literal, ya que la solicitud de Santiago y Juan de ocupar puestos de honor en el reino lo evidenciaba. Y no cabe duda que aunque estuvieran considerando algún otro aspecto del reino de los cielos que se desprendía de la enseñanza de Jesús, el reino escatológico podría llamársele, en cierto modo, apocalíptico de Jesucristo. Estaban en la mente esperanzada de estos dos discípulos, sino de todos ellos. En el comportamiento de Jesús no había nada que pudiera sugerir la presencia de un rey conquistador de la casa de David. Para Pedro, el Mesías era quien había de cumplir la esperanza del Antiguo Testamento, aunque no fuera como un rey conquistador. Sin embargo, no puede dudarse que Pedro tenía un concepto más alto, por revelación divina, de Cristo, que él cumpliría la esperanza de Israel conforme a los pactos y a las promesas. Jesús era el Hijo del Dios viviente. La respuesta que Jesús dio a Pedro tiene que ver con la filiación con el Padre que con el mesianismo. La comprensión de la filiación divina de Jesús exigía que se produjese una transfiguración que le manifestase visiblemente. Jesús es Hijo de Dios porque es Dios y comparte la naturaleza divina del Padre. Ese es el interés de Juan en su Evangelio, demostrar que Jesús de Nazaret, el hombre, es también el Verbo de Dios, el Logos preexistente que se encarnó con el propósito de revelar a Dios ante los hombres, es decir, hacer visible al invisible. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Y Juan capítulo 1 y versículo 18 dice: «A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Por esa causa Dios mismo envió a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, para hacer por los hombres la obra que el hombre no podía hacer. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús pensó siempre de sí mismo que era el Hijo de Dios, por lo que llamaba a su Padre en sentido personal y de relación única al Padre Eterno. Esa es la razón inspirada en la mente de Pedro, tocante a su confesión de Mesías, Hijo de Dios. La transfiguración hará posible para aquellos confesantes apreciar la realidad de una vinculación divina entre Jesús y el Padre, que no podía resultar en otra cosa que en la aceptación de la deidad de Jesucristo. Exige detener un poco más en recordar la condición única de Dios, hombre, que solo se da en Jesús, para poder entender la razón y la causa de la transfiguración. Jesús, un hombre perfecto. Este aspecto se ha considerado anteriormente en el comentario, por lo que será suficiente recordar que la concepción de la naturaleza humana del Verbo de Dios se operó mediante la acción del Espíritu, por la cual concedido virginalmente en María, como así muestra Lucas capítulo 1 y versículo 35, a ser posible la encarnación del Verbo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esa obra sobrenatural, la segunda persona divina queda revestida de humanidad. Romanos, capítulo 1 y versículo 3 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y Filipenses, capítulo 2 y versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Las condiciones que hacen que un hombre sea hombre se dan en Jesús, tanto corporales como anímicas y espirituales. El Señor era un hombre perfecto, distanciado de los hombres en su impecabilidad y en su relación con la deidad. Relacionado con los hombres, como hombre, se comunicaba con ellos desde una perfecta y verdadera humanidad. No es una mera apariencia humana, sino una realidad absoluta, como hombre nacido de mujer y sujeto a la ley, como señala Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Es necesario entender claramente que Cristo es el Hijo de Dios, que ha tomado carne y, naciendo de María, ha sido hombre. Téngase en cuenta que la Escritura le llama a hombre en varios lugares. Citaré algunos. Por ejemplo, Mateo capítulo 4 versículo 4, Juan capítulo 1 versículo 14, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 22 y Romanos capítulo 5 y versículo 15. Jesús, como hombre, fue tocado por los hombres y visto por ellos. La primera epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. En su cuerpo humano revestido de inmortalidad, se manifiesta incluso después de su resurrección. Mateo capítulo 28 y versículo 9 dice: he aquí que Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Pero juntamente con la naturaleza humana de Jesús está también su naturaleza divina. Jesús, que es hombre,
es también Dios entre los hombres, Emmanuel, Dios que se hace en él compañero del hombre. Jesús es Dios identificado con el verbo preexistente. Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y además reconocido como Dios por cuanto preexiste en forma de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 6 dice: El cual, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo, el fariseo convertido, monoteísta absoluto en el judaísmo, reconoce y llama Dios a Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y la epístola de Tito, capítulo 2 y versículo 13, dice: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor tenía conciencia de su deidad, especialmente en la relación paterno-filial, única que afirmaba tener con el Padre. Mateo capítulo 7 y versículo 21 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo poseía todos los atributos y prerrogativas divinas, como conocimiento sobrenatural propio de Dios. Mateo capítulo 11 y versículo 27 dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. De manera que conociendo los pensamientos también de las gentes. Marcos capítulo 2 y versículo 8 dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Omnipresencia, ya que el Hijo del Hombre, estando en la tierra, estaba también en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13 dice: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. También, pudiendo estar donde estén los creyentes. Mateo capítulo 18 y versículo 20 dice: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También en eternidad como preexistente. Juan capítulo 8 y versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor estaba en igualdad con las otras 2 personas divinas, así con el Padre. Juan capítulo 10 versículo 30 dice: Yo y el Padre uno somos. Y Juan capítulo 14 y versículo 23 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, y con el Padre y el Espíritu. Mateo capítulo 28 y versículo 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Debe llegarse a la conclusión de que Jesús es una persona divino-humana. Por tanto, en Jesucristo hay un sujeto de ejecución y atribución persona,
y una única existencia. La persona divina es el principio unificador en Cristo. La unión de la naturaleza humana con la divina no es accidental, sino personal. Por ello, no le adviene a aquella una nueva existencia personal, sino solamente una nueva hábitu o relación de la existencia personal presente del Verbo a la naturaleza humana, de forma que la persona del Hijo de Dios subsiste no sólo según la naturaleza divina, sino también según la humana. La persona del Hijo de Dios, el Verbo eterno, otorga subsistencia a su naturaleza humana creada. Esta unión es hipotática porque no sólo es personal, sino que se realiza en el núcleo mismo de la persona que ya existía. Es necesario también entender claramente que María no dio a luz simplemente a la naturaleza humana de Jesucristo, sino al Hijo de Dios revestido de humanidad inseparablemente presente en la vinculación de las dos naturalezas desde el mismo instante de la concesión virginal, siendo que ello quien santifica a la humanidad del Hijo de Dios, engendrado como hombre en María por el Espíritu Santo, y lo hace absolutamente impecable e incontaminable, ya que el que nace de María es el Santo. Lucas capítulo 1 y versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto nada tiene que ver con la naturaleza divina existente eternamente, sin principio ni fin, y que no puede ser originada ni concedida en criatura alguna. Juan capítulo 1 y versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los discípulos habían visto la naturaleza humana e intuido la divina. Y voy concluyendo con esto. Podemos observar aquí una reivindicación de divinidad esencial más fuerte que la de nuestro Señor en esta escena de la transformación como propio Hijo del Señor del templo, que bien no puede concebirse. O bien, pues, la enseñanza del Señor Jesús, subversionada sistemáticamente las prerrogativas de aquel que no da su gloria a otro, o bien era el compañero del Señor de los ejércitos. Pero lo primero no puede ser cierto, como lo atestiguó Jesús en todos los sentidos imaginables por su Padre Celestial. Su reclamo entonces a la divinidad personal suprema debe de estar fuera de discusión para los cristianos, y lo está para todos los que merecen el nombre, quienes morirían antes que entregarlo y con cuyas alegrías y esperanzas más elevadas están inseparablemente ligados. Amigo y amiga oyente, Jesús subió al monte Hermón para escuchar la voz de Dios, ya que él, Jesús, nunca quería dar ningún paso sin consultarle al Padre Eterno. Ahora bien, ¿cómo iba a dar el paso más importante de todos sin consultárselo? En toda situación hacía una pregunta y solo una, y esta era: ¿cuál era la voluntad de Dios para mí? Y esa era la pregunta que le estaba haciendo a Dios en la soledad de la ladera de Hermón. Es una de las diferencias supremas entre Jesús y nosotros, que Jesús siempre preguntaba: ¿qué quiere Dios que yo haga? Y nosotros, por otro lado, casi siempre preguntamos: ¿qué es lo que yo quiero hacer?
Decimos a menudo que la única característica de Jesús era que no tenía pecado. Pero, ¿qué queremos decir con eso? Pues precisamente esto, que Jesús no tenía más voluntad que la voluntad de Dios. Amigo y amiga oyente, aceptar la voluntad de Dios es bueno para toda persona. Preguntarle a Dios qué debo de hacer también lo es, porque tienes la garantía entonces de que Dios te va a respaldar según su palabra. De manera que lo mejor para tu vida que puedes hacer ahora es aceptar la salvación por fe que Él, Jesucristo, ganó en la cruz, para que no te pierdas y tengas vida eterna. Tú dirás ahora, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Pues haciendo una oración de fe. Si no sabes cómo hacerla, voy a estar haciendo una. Hazla tuya, hazla con fe y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, casi nunca le he pedido a Dios, he hecho mi propia voluntad, pero ahora vengo ante ti en arrepentimiento y quiero hacer tu voluntad. Por ello, acepto la salvación de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo ahora, en este momento, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.